El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por confiar en este espacio, por acompañarnos, por criticarnos, por sumarse a la señal de este espacio de noticias. Acá nos mandan un montón de cactus. Muchas gracias. Abrazos a la distancia. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio en este jueves. Santiago Pérez, director de Clima Social, empresa encuestadora, tiene la gentileza de atender esta entrevista para quienes hacemos este noticiero. ¿Cómo le va, Santiago? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo anda la cosa? Ustedes presentaron un reciente estudio con algunos elementos por los cuales le he solicitado justamente que nos atiendan esta mañana, Santiago. ¿Cuál es tal vez el elemento más importante con el cual usted quisiera arrancar estas cifras, estos datos que tienen ustedes? La primera cosa que quisiera decirles es que es la primera encuesta que nosotros realizamos en hogares desde el inicio de la pandemia. Llevar a cabo el operativo de campo fue bastante complicado porque hemos tomado en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento social. Los encuestadores, para poder acercarse a las personas, mantuvieron todas las reglas que están establecidas. Usamos trajes, mascarillas, gafas, realizamos desinfección constante de los vehículos en los que nos movilizamos, etcétera, ¿no? Y nos encontramos con una realidad muy compleja, ¿no? Muchas personas desempleadas, más pobres, que se han enfermado, sienten temor frente a las difíciles circunstancias actuales. En este contexto nosotros realizamos una encuesta a nivel de todo el país. No consideramos solamente las provincias del Oriente y Galápagos. Hicimos 2.700 entrevistas en todo el país, en parroquias urbanas, en parroquias rurales. Visitamos un total de 69 cantones y dentro de estos cantones se seleccionaron 150 parroquias urbanas y rurales de acuerdo con su peso poblacional. Y lo que hemos indagado son temas del contexto político, electoral, sobre el clima social, sobre calificación de las autoridades y las preferencias sobre los medios de comunicación, que es lo que vamos a hablar. Correcto. Revisando la encuesta, quisiera empezar con la sensación o la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la situación económica, la de la persona encuestada y la de su familia comparada con el año anterior. ¿Qué cifras arroja la encuesta de Clima Social, Santiago? Sí, más de 7 de cada 10 considera que su situación económica y la de su familia comparada con el año anterior ha empeorado. Y solamente un 4% siente que ha mejorado. Cuando vemos esta desagregación a nivel de todas las provincias, vemos que todas, no hay ninguna excepción en donde exista este estado de ánimo pesimista, pero destacaría que hay dos puntos muy graves que son las provincias de Guayas de Pichincha, en donde este saldo negativo, puesto que casi el 80% de las personas entrevistadas dijeron que su situación económica ha empeorado, y esto es una variación sustancial con respecto a un estudio que hicimos en el mes de marzo, que fue justo antes del inicio de la pandemia, en donde ya se veía un estado de ánimo negativo, pero no tan grave como el actual. Por ejemplo, en la cifra de marzo, ¿cuál era el porcentaje negativo del estado de ánimo, Santiago? Más del 50% consideraba que su situación había empeorado, pero ahora estamos hablando de más del 70%. 73,5% en la actualidad a nivel nacional considera que ha empeorado. Si redondeamos, estamos hablando del 74%, que es una cifra realmente muy compleja. La asociamos directamente con la situación derivada de la pandemia, por un lado, y por otro lado, el hecho de que mucha gente ha perdido el empleo. ¿Lo asociamos directamente con eso, Santiago? Sí. La COVID-19, el miedo a contagiar a la familia, el haberme enfermado, no poder pagar los gastos, las cuentas del arriendo, los alimentos, la pérdida de empleo, los despidos, las deudas, el pago de tarjetas atrasado o represado, de préstamos, la pobreza, la mala situación económica son los mencionados en ese orden como los principales problemas de las personas y de sus familias en la actualidad.
¿cuáles son los otros problemas? Y ahí vamos justamente a otra gráfica y parte de la medición que ustedes han hecho. ¿Cuáles son los otros problemas que más preocupan? Porque claro, los principales problemas, dicen, son el COVID. ¿Cuáles son los otros que le preocupan a la gente? Sí, bueno, hay una notita metodológica. Pedimos a las personas, al presentarles una tarjeta de una lista de problemas, que escojan al menos 2 problemas. Y el principal mencionado fue el tema del COVID. Por el 50% de las personas entrevistadas, un 28% mencionó el no poder pagar los gastos, el 25% la pérdida de empleo, el 21% las deudas y el 19% la pobreza. A continuación le siguen otros como la corrupción, la inseguridad, la delincuencia y los precios altos. Esas son las principales preocupaciones. Ustedes hicieron encuesta físicamente, ¿verdad? Sí, es una encuesta en hogar. Correcto. Hemos visitado los hogares manteniendo todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento. Tuvimos que hacer algunos inventos metodológicos, como por ejemplo hacer unos tarjetones grandes para mostrarles a las personas a distancia, para enseñarles las tarjetas y las papeletas, de lo que también vamos a hablar a continuación. Claro, yo le preguntaba eso como una suerte de digresión, porque claro, me encontraba con lo que dice la tarjeta múltiple que habían sido entregadas con estas opciones. Otra medición que hacen ustedes, hablando del Ecuador en general, si el encuestado, la persona encuestada diría se está progresando, está estancado o está en retroceso, ¿qué reveló la encuesta? Esta es una pregunta que nosotros tomamos de una gran encuesta continental denominada Latinobarómetro. Cuando habíamos hecho esta misma pregunta en el mes de marzo, un 34% consideraba que el país se encontraba en retroceso, que ya eran cifras muy complicadas para ese momento. Sin embargo, ahora más de la mitad, el 54%, considera que en la actualidad el país, el Ecuador, está en retroceso, y el 43% siente que está estancado. Fíjese que es así muy llamativo que solamente un 2% de los entrevistados consideran que el país esté avanzando, ¿no? Y en algunas provincias el porcentaje fue del 0%. Por ejemplo, en Manabí, en El Oro, ninguno de los entrevistados dijeron que está avanzando el país. O sea, ahí en esas provincias nadie dijo que está avanzando el país. Así es, todos consideran que está o estancado o en retroceso, y la mayoría considera el país en retroceso. ¿Puedo atar, Santiago? Me parece que esto puede ser un índice récord inédito a nivel continental. O sea, por ejemplo, en su caso, con su experiencia, nunca se había encontrado con un fenómeno así. Sí, el Ecuador está viviendo un momento muy, muy peculiar en términos de opinión pública. Nunca habíamos tenido un gobierno que tenga una calificación tan negativa, un estado de ánimo tan negativo en nuestra historia, pero también comparativamente con otros países de Latinoamérica, nosotros estamos en la cola de los indicadores de estado de ánimo, de calificación de las autoridades y de confianza institucional. Una situación muy grave. Correcto. ¿Puedo atar este porcentaje del 54,3% de ciudadanos que dicen que el Ecuador está en retroceso, más el 42,8% de ciudadanos que dicen que el Ecuador está estancado? ¿Puedo atar ese porcentaje con el de 73,5% de la gente que dice que la situación ha empeorado respecto de el año anterior? Sí, porque las personas asocian la situación del el conjunto general del Ecuador con su situación personal. Entonces, si es que las personas no ven que tienen oportunidades, que están preocupadas porque sienten que están desprotegidas frente a la pandemia y han perdido el empleo y no tienen cómo pagar su sustento básico, es evidente que su juicio acerca del país está también negativo. De acuerdo. Con base en eso, ¿qué cifras de calificación de gestión exhibe el presidente de la República, Lenín Moreno, Santiago Pérez, de clima social? Hemos hecho la evaluación de la calificación de del presidente de la República y de algunos de sus autoridades más destacadas. En el caso del presidente Lenín Moreno, si bien ya sabíamos que la calificación era muy negativa, encontramos 2 novedades. En la primera,
es que casi la mitad de los entrevistados, el 49%, se ubica en el punto más bajo de la escala. Considera muy mala la calificación del presidente Lenín Moreno y un 39% la califica mala. Con lo que tenemos el 88% de calificaciones negativas, sumando mala y muy mala. Si sumamos las opiniones muy buenas y buenas, tenemos un 10,5%. Solamente 0,5% mencionó muy buena y el 10% buena. Realmente, si uno se pone a dimensionar esto, si son 2.700 entrevistas que nosotros hemos hecho, hemos visitado 2.700 hogares en todo el país, de esas 2.700 personas, tal vez unas 20 personas califican muy buena la gestión del presidente Lenín Moreno, para que tengamos una idea de la dimensión de esta evaluación, ¿no? Ustedes los encuestadores manejan algunos parámetros, ¿no? Calificación de gestión, imagen, credibilidad. ¿Esto le podemos llamar calificación a la gestión del presidente, que no es lo mismo de credibilidad, o lo enlazamos con credibilidad, Santiago? Sí, son dos cosas distintas. Cuando decimos en términos de opinión pública, le llamamos el indicador calificación de la gestión, que es lo que estamos hablando en este momento. Otro es la credibilidad, que tiene que ver más bien en la persona, de si es que esta persona es creíble cuando dice algo, cuando ofrece o cuando está realizando alguna acción. Y también tenemos la otra medición, que suele ser la de imagen, o también se dice popularidad, si es que las personas tienen una opinión favorable o desfavorable de las personas. Pero están relacionadas, ¿no? Correcto, pero por ejemplo, ¿ustedes midieron la credibilidad o no del presidente Moreno? Esta es la calificación de la gestión y esto es lo que estamos hablando en este momento. Correcto. No hemos hecho una medición de la credibilidad específicamente, que pienso yo que debe estar completamente relacionada con él. Claro, y sí lo relaciono porque, mire usted, esta semana también otra empresa colega suya, Sedatos, presentó cifras en cambio de credibilidad, porque al menos eso fue lo que se difundió en el comunicado de Sedatos, y hablaba de apenas el 8%, es decir, de cada 100 ecuatorianos, apenas 8 creen en la palabra del presidente de la República. Aquí estamos hablando, de acuerdo a la calificación de gestión de clima social, de cada 100 ecuatorianos, apenas 10 califican positivamente la gestión del presidente de la República. Por eso le mencionaba esto. Estoy notando que son cifras muy parecidas, Santiago. Sí, son parecidas, pero no es la misma metodología. Correcto. Y siempre recalcamos, no me voy a poner a opinar sobre el trabajo de otros colegas, por eso es que yo siempre recalco al inicio, estas son encuestas que fueron realizadas en hogar. Esos hogares fueron visitados mediante un sistema de muestreo aleatorio. Y creo que llegamos a lo más profundo del Ecuador, y de alguna manera lo que estamos tratando de evidenciar es algo de lo que son las opiniones y las percepciones de los ecuatorianos, del Ecuador más profundo, ¿no? Correcto. ¿Cómo se fue Sonnenholzner de la vicepresidencia de la República? ¿Con qué números? Si bien Otto Sonnenholzner ya no es vicepresidente, les pedimos a las personas que evalúen su gestión. Un 6% califica muy buena su gestión como vicepresidente y el 34% de buena. El 35% califica mala y el 22% muy mala. Sacando el más y el menos, tenemos un saldo negativo de menos 17. El vicepresidente tiene una calificación, un saldo positivo en Manabí y El Oro. En Manabí más o menos alto, tiene más del 60% de calificaciones positivas. Y en el resto de provincias tiene un saldo negativo. Yo destacaría que hay dos provincias que tienen una negatividad más fuerte, que son Pichincha y Guayas. En Pichincha con menos 10, cuando sacamos la comparación entre los favorables y los desfavorables, o los positivos y los negativos, y en Guayas de menos 51. ¿Cómo analizamos esta disparidad, esta diferencia que hay entre las cifras del presidente y las cifras del hasta hace poco vicepresidente de la República, Santiago? Porque está claro que hay una diferencia sustancial entre el presidente Moreno y el ex vicepresidente Sonnenholzner, ¿no? Sí, en el caso de Otto Sonnenholzner hay que decir que él fue el único político activo que estuvo haciendo
no, o sea, no voy a decir campaña, pero digamos visitas y contacto directo durante los meses de marzo y abril, en cuando estuve encargado del Comité de Operaciones Especiales. Y lo que nos cuentan un poco las personas a las que les visitamos y ya nos conversan y nos dicen, es el único político que se preocupó, que nos vio, al que le vimos de cerca durante la pandemia o durante los primeros momentos de la epidemia, haciendo ayudas, vigilando los hospitales y todo eso. Entonces él tenía esa ventaja. Y su desventaja es ser parte de un gobierno completamente que ha perdido toda credibilidad y legitimidad. Entonces, ese es el favor y el contra. Y me parece que justamente lo que estamos viendo es ese equilibrio entre algunas personas que evalúan bien su gestión como vicepresidente porque él aprovechó bien en ese momento en términos de comunicación política, y también el peso que tiene el haber sido parte de un gobierno con una credibilidad y una legitimidad y una calificación tan baja. ¿Le ha medido en ese sentido también a la ministra de Gobierno? ¿Qué cifras exhibe María Paula Romo en esta encuesta, Santiago Pérez? María Paula Romo a nivel nacional tiene un 21% de calificaciones positivas y tiene un 74% de calificaciones negativas. Su saldo es negativo y me parece que esto está asociado a su rol, su perfil de ser la principal portavoz del gobierno del presidente Lenín Moreno. Su calificación es negativa en todas las provincias y en todos los dominios en los que nosotros hemos visitado los hogares, pero destacaría que hay 2 puntos en donde la negatividad es más fuerte, en las provincias de Azuay y de Pichincha. La calificación muy mala, es el punto más bajo de la escala, en Azuay llega al 53%, mientras que en Pichincha, si sumamos las opciones mala y muy mala, es decir, sacamos un saldo, tenemos menos 70 para María Paula Romo en cuanto a su calificación de gestión. Correcto, y claro, viene a ser la ministra más visible de la administración del presidente Moreno, ¿no? La ministra Romo, por eso entiendo que le hicieron la medición. ¿Qué nos puede decir sobre autoridades locales, prefectos y alcaldes en la medición de clima social, Santiago? Debido al diseño muestral, la encuesta nos permite medir la evaluación y tener la suficiente volumen, el número de casos que no, solamente de algunas provincias y de algunos cantones. Y voy a hacer referencia de las provincias y los cantones en donde tenemos una validez estadística que nos permite hacer una evaluación de la gestión de las autoridades locales. Son las provincias de Azuay, El Oro, Manabí, Pichincha y Guayas. Empezando por los prefectos. El prefecto que aparece de entre estas provincias mejor evaluado es Yacu Pérez de Azuay, que tiene casi 80% de 70% de calificaciones positivas y 22% de calificaciones negativas, es el que tiene el saldo más alto. Luego le siguen el prefecto de El Oro y el prefecto de Manabí, los 3 con calificación positiva. Las prefectas, porque son 2 mujeres, de Pichincha, Paola Pavón, y de Guayas, Susana González, tienen calificación negativa. Con menos 34 y menos 41 respectivamente. Me permito simplemente lanzar como una hipótesis que habría que comprobar el hecho de que en el caso de la prefecta de Pichincha, ella ha recibido una prefectura en la que está sumamente complicado trabajar porque tiene pocos recursos, porque está en contra del gobierno, el gobierno no le transfiere y por lo tanto no veo que haya una obra significativa, y también ha estado envuelta en algunos conflictos políticos que han interrumpido su gestión y no podemos decir qué es lo que ha hecho hasta ahora en este momento. La prefecta de Guayas se sube en el cargo. Tiene muy poquito tiempo. El fallecimiento de un personaje que era muy popular, Carlos Luis Muñoz, y que Carlos Luis Morales falleció. Carlos Luis Morales, perdone. Y de alguna manera un poco todavía la provincia de Guayas está en este duelo
con alguien muy querido, ¿no? Paso Claro. a lo de los alcaldes. Claro, vamos a los alcaldes, por favor. Sí. También, como explicábamos, el diseño muestral permite solamente desagregar al nivel de algunos de los cantones, en este caso Quito, Machala, Cuenca, Guayaquil. Y en ese orden en el que he mencionado es que han obtenido su calificación. En primer lugar, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que tiene más del 70% de calificaciones positivas. Y es el que aparece en esta medición de entre estos 4 alcaldes comparados, el que tiene la calificación más alta. Es interesante que Jorge Yunda es un alcalde que tiene una amplia favorabilidad en los sectores populares y tiene un cuestionamiento bien grande en los sectores de clases medias, altas y altas de Quito. Y me parece que eso es como su fortaleza en este momento. Mientras más cuestionamientos recibe de las élites, más se afianza su identidad popular, y eso me parece que eso le está beneficiando de una manera importante en términos de opinión pública. Luego le sigue el alcalde de Machala, que tiene una calificación positiva de más 9, y los alcaldes Pedro Palacios y Cintia Viteri tienen una calificación negativa, menos 12 y menos 13 respectivamente. Me sorprende ese porcentaje o esa calificación de la alcaldesa de Guayaquil, cuando por ejemplo ahora se ha pretendido posicionar en el imaginario de la gente que Guayaquil es el modelo a seguir para enfrentar la pandemia del COVID-19. Estas son las opiniones de los guayaquileños. Fueron entrevistados, me parece que más de 460 personas en todo el cantón Guayaquil, y lo que vemos es que hay una autoridad que tuvo un derrumbamiento al inicio de la epidemia y que todavía no se ha logrado recuperar. Eso es lo que dicen los datos en este momento. Lo mismo me parece que ocurre con el alcalde de Cuenca. Era un alcalde nuevo que tenía mucha expectativa y parecería que no ha cumplido esas expectativas. Correcto. Santiago, en honor al tiempo y para cerrar, quiero consultarle, ¿midieron o hicieron mediciones preelectorales? Sí, hicimos una papeleta y queremos advertir que, por supuesto, o en esta papeleta, una gran papeleta que pusimos para que las personas puedan ver el nombre, la foto y la organización política a la que pertenecen estos precandidatos, porque no hay candidatos inscritos. Nosotros pusimos, porque esos son los nombres que aparecían en ese momento, no Rafael Correa, sino el candidato de Rafael Correa o de su organización política, la Revolución Ciudadana. En ese momento se mencionaba a Leonidas Issa como el candidato de Pachacuti, Guillermo Lasso, Jaime, el candidato de Jaime Nebot, puesto que él ya se retiró. Tenemos alguna dificultad con la internet justo en esta parte. Vamos a ver si podemos recuperarla, ¿no? Estamos dialogando con Santiago Pérez de Clima Social. Ahí lo tenemos de nuevo. Santiago. Sí, decía que los últimos, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea, Fernando Valda, con menos del 1%, y creo que están como fuera del juego en este momento. Lo que tenemos es lo siguiente. El candidato de la Revolución Ciudadana obtuvo el 21% de las preferencias. Y tenemos un quíntuple empate, yo diría, dado el margen de error, porque estamos hablando de más menos 2. Y si es que un candidato tiene el 10%, este puede ser menos 2 más 2, de acuerdo con el margen de error estadístico. Leonidas Issa, Guillermo Lasso, el candidato social cristiano, Otto Sonnenhorner y Álvaro Noboa se encuentran los 5 dentro de esa banda de entre el 11 y el 8% todos. La diferencia es tan pequeña estadísticamente que no podemos decir quién está primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Eso es lo que tenemos en este momento como una foto de el escenario preelectoral sin candidatos todavía. En resumen, en primer lugar, se acerca a casi 3 de cada 10 que todavía no escogen a ningún candidato, el 26% exactamente. En segundo lugar, una
una tendencia o una preferencia política bastante cohesionada acerca de la Revolución Ciudadana o el candidato de Rafael Correa, que está en el orden del 20%, en esa banda, ¿no es cierto?, de la banda del 20%. Y en tercer lugar, un pelotón de 5 opciones, al menos 5 opciones, que tienen esa preferencia que está entre el 8 y el 11%, y repito que es del candidato indígena, que no sabemos si es que puede ser Leonidas Issa o Yacu Pérez, Guillermo Lasso, el candidato social cristiano, Otto Sonnenhorner y Álvaro Noboa. Me parece que Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Fernando Balda en este momento están fuera del juego. En este momento no se puede decir nada que vaya a pasar más adelante. Y finalmente hicimos una comparación como de primarias para el Partido Social Cristiano y para la Revolución Ciudadana. En el caso del Partido Social Cristiano, quien aparece con mayor intención y mayor preferencia dentro de ese grupo es Cristina Reyes, que tiene más votos sumados los de Henry Cucalón, Henry Kronfle y César Ron juntos. En el caso de la Revolución Ciudadana, nosotros le medimos, porque en ese momento se mencionaba, la encuesta, el operativo de campo empezó el 25 de julio, Jimmy Jairala se retiró, se excusó el 26, y ya estaba el operativo de campo en marcha. Él obtiene la primera preferencia con el 10%, luego le siguen Pierina Correa con el 8%, Marcela Aguinaga con el 5% y Carlos Rabascal y Gustavo Zal, que tienen 2 y 1% respectivamente. Claro, pero termina siendo, como bien lo dijo, una fotografía de ese momento. Esto puede cambiar el siguiente mes. Sí, por supuesto, y nuestra intención es, esperamos que con una actualización ya de una definición más clara de los candidatos podamos hacer unas encuestas que sean un poquito más consistentes en esto, ¿no? Creo que hay como 2 decisiones cruciales. La una es la del Partido Social Cristiano, si es que deciden o no deciden ir con un candidato propio, y la otra es la de la Revolución Ciudadana, si es que van a poder participar por un lado y quién va a ser su candidato. Correcto. Santiago, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos. Muy amable. Santiago Pérez, director de Clima Social, con estos datos muy interesantes para el debate y para el análisis. Como bien lo decía Santiago, las encuestas terminan siendo una fotografía del momento, no lo tomen como algo definitivo. Es una fotografía del momento. Y todavía pues estamos a la espera de la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de septiembre.